Evaluación puente metálico sobre el río Cauca en Sencar, Yumbo, Colombia. Cerca de la glorieta de Sencar, en Yumbo, a 7 kilómetros de Cali, hay dos puentes vehiculares de aproximadamente 180 metros de longitud que cruzan el río Cauca, conectando a Cali y Yumbo con el aeropuerto y la zona industrial. El puente más reciente, con menos de 10 años, fue construido en concreto y consta de tres luces, una principal de aproximadamente 120 metros sobre el río y dos secundarias de 30 metros cada una, ubicadas en los costados que equilibraron durante la construcción la viga central que cruza el río. El puente más antiguo, con más de 50 años, fue construido con perfiles metálicos con conexiones remachadas. Tiene 7 luces soportadas por 8 ejes de apoyo articulados, de los cuales 7 son apoyos móviles con rodillos, un sistema usual en la época de su construcción. Por causa del desplazamiento de los rodillos en los apoyos de dos ejes en el costado nororiental, quedando cerca del borde del asiento del estribo y por una apertura excesiva de la junta del mismo costado en el tablero, se cerró el tránsito en el puente. Y en esta visual aérea se observa la localización de los puentes. Y un acercamiento de los puentes sobre el río Cauca en Sencar. Geometría y apoyos del puente. El puente en estructura metálica es de 175 metros, conformado por tres vigas. La viga suroccidental de 24 metros y 0,73 metros de altura, de dos luces de 10 y 14 metros. La viga principal en el centro, que cruza el río con tres luces de 40, 48 y 40 metros y de 1,93 metros de altura. Y la viga nororiental de 23 metros, de 0,73 metros de altura y dos luces de 9 y 14 metros. En resumen, el puente tiene 7 luces, de 10, 14, 40, 48, 40, 14 y 9 metros, medidas de suroccidente a nororiente. Los apoyos del puente son articulados, 7 móviles y 1 fijo, con la siguiente localización. Los de los ejes 1 y 2 son apoyos móviles de doble rodillo. Los del eje 3 son apoyos fijos en donde hay cambio de sección de viga. En los ejes 4, 5 y 6 los apoyos son móviles de un solo rodillo y en el del eje 6 hay cambio de sección de viga. Y en los ejes 7 y 8 los apoyos son móviles de doble rodillo. El tablero tiene un ancho de 10.60 metros con losa de concreto reforzado de espesor 20 centímetros, más capas de asfalto de espesor comprendido entre 7 y 20 centímetros. El tablero está apoyado en dos vigas principales distanciadas 6.20 metros, con voladizos de 2.50 y 1.90 metros como se ilustra en la imagen. El tablero está soportado en viguetas metálicas de altura 0.60 metros y distanciadas a 1.80 metros. Las vigas tienen juntas en los ejes 3 y 6 que corresponden a sus cambios de altura, juntas que se reflejan en el pavimento del tablero. Las dos juntas entre el tablero y el pavimento en la vía de aproximación están construidas con placas metálicas dentadas de espesor 1,5 pulgadas, equivalente a 38 milímetros. Apoyos costado suroccidental. Las siguientes fotografías presentan la configuración general del puente, con estribos de doble apoyo entre ejes 2 y 7. En los extremos del puente, en ejes 1 y 8, los estribos son también muros de contención. Por debajo de los dos puentes y en ambos extremos hay vías sin pavimentar para acceder a predios en las riberas del río. La altura de los estribos desde la vía es 3.70 metros. Las siguientes imágenes muestran los apoyos de los ejes 2, 3 y 4. Las vigas de los ejes 1 y 2 se apoyan en patines de doble rodillo y en el eje 4 en un patín de un solo rodillo. El apoyo en el eje 3 es articulado fijo, único en todo el puente. En general, los apoyos están bien posicionados con respecto a los estribos. Estas imágenes muestran los apoyos en el estribo del extremo suroccidental o eje 1. Los apoyos de este eje son patines de doble rodillo. El asiento del estribo debajo de la junta del tablero está limpia, libre de material extraño, y desde un extremo se puede ver el otro, y la totalidad de la junta dentada metálica. Apoyos del costado nororiental.
En el extremo opuesto, en el costado nororiental del puente, la junta del tablero está abierta 18 centímetros. ¿A qué se debe esta abertura de la junta? ¿Se desplazó el tablero y su estructura hacia el suroccidente o se desplazó el estribo nororiental hacia el nororiente? La junta del extremo suroccidental del puente está cerrada, con buena oclusión, y los apoyos están bien ubicados, con pequeños desfases entre algunos de los ejes de los estribos y los ejes de los apoyos móviles, que podrían ser defectos de fábrica. Los apoyos móviles en el estribo del costado nororiental se encuentran obstruidos, uno parcialmente y el otro totalmente, con sedimento en el asiento del estribo que llena el espacio entre la vigueta de borde y la pared del estribo. En el eje 7, los patines de doble rodillo están al borde de las placas de apoyo, y las placas que apoyan las vigas están desplazadas pronunciadamente al suroccidente. Debajo del voladizo de 250 metros hay una tubería de red en PVC que se desprendió, lo que es probablemente indicio del desplazamiento del estribo del extremo nororiental. Las placas que apoyan las vigas del puente sobre los patines de un solo rodillo del eje 6 están desplazadas pronunciadamente al suroccidente. Al igual que en el eje 3, la junta vertical entre las vigas de 1,93 y de 0,73 metros del eje 6 presenta una mayor abertura en el patín superior que en el inferior de la viga de menor altura, lo que advierte una deflexión en esta viga. Imágenes agrupadas de los apoyos. En los primeros 5 apoyos articulados o móviles, la diferencia entre el centro del estribo o columna y los centros de la placa de apoyo de la viga y del patín no son tan pronunciados como en los siguientes apoyos. En el eje 3, de apoyos fijos, los ejes de la viga, del apoyo y del estribo coinciden. Los rodillos en los apoyos de los ejes 6 y 7 son los de mayor excentricidad, y una de las placas de un apoyo del eje 6 está inclinada. Los estribos de estos apoyos se encuentran en el costado nororiental, por fuera del lecho del río. Los apoyos tienen marcaciones de septiembre de 2024, por lo que posiblemente hay un registro histórico de los desplazamientos de los rodillos. Los dos apoyos de doble rodillo del eje 7 tienen un desplazamiento pronunciado, y la placa superior está en el límite en ambos apoyos. En el estribo del eje 8, uno de los sistemas de rodillos está totalmente cubierto por sedimento. En el sistema de apoyo de doble rodillo que está a la vista, los centros del rodillo y de la placa sobre él están aceptablemente ubicados. Sin embargo, el sistema está al borde de la placa de apoyo en el asiento. Otros detalles observados. Detalles de las vigas sobre los estribos en los apoyos de los ejes 1 y 8. En el estribo del eje 8, en donde la junta sobre el pavimento en el tablero está muy abierta, la viga sobre el estribo está fracturada y desplomada, con una abertura pronunciada en la junta fría, en donde descansa la viga sobre el estribo. La junta equivalente en el costado opuesto, entre la viga y el estribo en el eje 1, está marcada pero no abierta ni desplomada. Diferencia de nivel en los dos costados de la junta del extremo del eje 8 del puente. La junta del eje 8, además de estar abierta 18 centímetros, presenta doblada la placa metálica de espesor 10 milímetros que cubre la separación de los dos costados del andén, y en donde el costado del puente está más bajo que el del pavimento en la vía de aproximación, por lo que un impacto en un sismo pudo causar el doblez de esta placa. Un pequeño tramo del andén fue reparado y aún permanece en su lugar la formaleta con la que se reconstruyó esta losa, la que se observa más baja que el andén al otro costado de la junta. El mismo detalle en el costado opuesto, en la junta del eje 1, se observa en buenas condiciones, con las placas a nivel y los dientes metálicos de la junta en perfecta oclusión. Junta del pavimento en el eje 1 y verticalidad del estribo en el eje 6. Otras imágenes de la junta en el eje 1 evidencian una buena planicidad en ambos costados. La junta del puente aledaño, estructura construida en concreto reforzado y postensado, es metálica, más grande que la del puente que se examinó, y está nivelada, aunque para el momento de la inspección un tramo se había desconectado del pavimento, y golpeaba emitiendo un fuerte ruido con el paso de los vehículos. Un aspecto adicional observado en los apoyos del puente fue la inclinación del estribo del eje 6,
en donde los apoyos móviles son de un solo rodillo, con un pronunciado desplazamiento de las placas superiores. Resumen gráfico de apoyos en condición actual. El siguiente es un resumen de la condición actual de los apoyos móviles. Los apoyos móviles entre ejes 2, 4 y 5 no presentan diferencias acentuadas. Las placas de apoyo sobre los rodillos en los ejes 6 y 7 tienen un desplazamiento pronunciado y las del eje 6 adicionalmente están inclinadas. Los apoyos móviles en los estribos de los ejes 1 y 8 están cerca del borde de las placas que los apoyan y estas a su vez están cerca del borde del asiento. En el eje 8 hay sedimento que cubre totalmente un apoyo y parcialmente el otro. Evaluación. Probables causas del problema observado en este puente. Evaluación del costado nororiental de apoyos en los ejes 6, 7 y 8. Posibles causas del estado de los apoyos. Algunas probables causas de la asimetría de los apoyos móviles y la apertura excesiva de la junta en el eje 8 pueden ser las debidas al desplazamiento o giro de uno o varios estribos. ¿Qué podría haber ocasionado ese desplazamiento o giro? Evaluación de apoyos en el costado nororiental, eje 8. Primero, el estribo soporta el relleno de la vía de aproximación al puente con cargas opuestas a las que generan la mayor abertura de junta, y es posible un giro del estribo debido a la mayor presión en la base del costado externo al puente versus la presión del relleno debajo del puente. Segundo, el estribo pudo tener un pequeño asentamiento acompañado de un giro debido a cambios de humedad en el suelo o también por el impacto en el suelo de las cargas del nuevo puente. Tercero, y otra probable causa de la apertura de la junta es el impacto del tablero del puente con el estribo durante los sismos, acción que también pudo generar la fractura y desplome de la viga sobre el estribo. Cuarto, la pérdida de verticalidad de los estribos como lo observado en el eje 6, que pudo ser ocasionada por la fricción y por los topes en los rodillos que limitan su desplazamiento ante la ocurrencia de sismos o el frenado de vehículos. Otras causas son posibles, pero se han presentado las que en primera instancia nos parecen más probables, siguiendo el principio de la navaja de Occam, en donde la explicación más simple suele ser la razón más probable del problema. ¿Qué hacer? Para evaluar las causas del estado de los apoyos y de la abertura de junta, se recomiendan las siguientes acciones. Un primer paso en la evaluación del comportamiento observado del puente es un estudio topográfico, con niveles, distancias y plomos, acompañado de una inspección rigurosa por parte de un ingeniero estructural y de un geotecnista. Realizar un comparativo de los registros históricos de los desplazamientos de los rodillos. Realizar una evaluación de los estribos y de la estructura del puente y una inspección de las placas y de los rodillos para determinar su estado. Como el estribo en el eje 8 está a más de 30 metros de la ribera del río en un tramo recto del cauce, no se sugiere un análisis de socavación. Si producto de la evaluación estructural se concluye que el puente se reparará, se sugieren las siguientes actividades complementarias. Reconstruir la viga sobre el estribo del eje 8 e instalar la junta metálica. Ampliar los asientos de los rodillos mediante ménsulas metálicas o mediante encamisado de los estribos con concreto. Ampliar los asientos de los estribos de los extremos del puente en ejes 1 y 8. Si existiera el desplome de uno o varios estribos, posiblemente la solución estaría acompañada de la construcción de columnas o muros que controlen el giro del estribo, apoyados en pilotes o en una cimentación definida por el estudio del suelo que se realice para este refuerzo. Acerca de los apoyos móviles. Ante cargas súbitas, la placa por encima de los rodillos se puede deslizar sobre ellos sin que lo hagan de manera acoplada como lo haría un engranaje, induciendo un equilibrio inestable tras varios eventos, pudiendo finalizar en el colapso del apoyo. Los topes en las placas inferiores, muy cercanos a los rodillos, limitan los desplazamientos libres de los rodillos, pero no los de las placas superiores que apoyan las vigas, las que se podrían deslizar. El sismo de Norwich de 1994 dejó lecciones críticas acerca del ancho de las ménsulas o asientos de apoyo en puentes, y los de este puente son puntos críticos que se deben remediar de manera definitiva si el puente se puede rehabilitar, o temporal en caso contrario, por lo cual se presentan las siguientes sugerencias que por lo menos en una primera etapa se pueden aplicar a los tres apoyos del extremo nororiental. Y también podrían servir para otros puentes de configuración similar.
Recomendaciones. La mejor opción para los apoyos articulados de este puente es cambiar el sistema de rodillos por uno más moderno y estable, como los apoyos de neopreno o elastoméricos, que también tienen buen desempeño ante cargas sísmicas y dinámicas. Apoyos de un rodillo. El apoyo de un solo rodillo conectado a la viga con una placa libre es estable para pequeños desplazamientos, y su estabilidad dependerá de las dimensiones de la placa, de la geometría de las vigas y del puente y de su uso. En apoyos móviles con vigas discontinuas en la base, debido a diferencias de altura, las placas libres pueden comprometer la estabilidad del apoyo y de la estructura del puente. Los desplazamientos del tablero del puente causados por sismos, frenado de vehículos, cambios de temperatura, vibraciones continuas por tráfico y deflexiones elevadas en vigas hacen que este sistema requiera mantenimiento continuo, revisión por desgaste y corrosión, por acumulación de sociedad, lubricación, condiciones que afectan su funcionalidad. Una forma de impedir el giro de la placa en un apoyo discontinuo es soldar o conectar esta placa a la base de la viga, ampliando el apoyo con una ménsula metálica, como se ilustra en estas imágenes. Soldar la placa de rodamiento también es útil en vigas continuas en la base. Apoyos de doble rodillo. Los sistemas de doble rodillo con vigas apoyadas sobre placas libres en algunos casos ofrecen mayor estabilidad que los de un solo rodillo. Sin embargo, la dimensión actual de las placas y el ancho del asiento no alcanzan a sostener un desplazamiento elevado. Ideal, pero de difícil aplicación, es implementar un sistema de conexión entre placas y rodillos en el que giren los rodillos al tiempo que deslizan las placas, de forma parecida a un engranaje. Dimensionar el sistema para un desplazamiento del centro del apoyo de mínimo 20 centímetros a cada lado, como se ilustra en la imagen. Al extender el desplazamiento con rodillos, se deben ampliar los apoyos, para lo cual se pueden instalar ménsulas metálicas o ampliar los apoyos mediante camisas en concreto reforzado. En los estribos también se deben ampliar los asientos de los apoyos. Revisar los documentos actualizados del Departamento de Transporte de California y AASHTO como ayuda para dimensionar estos apoyos. Observaciones generales de la estructura y del tablero. Con base en la inspección visual parcial de la estructura metálica y del tablero, se presentan las siguientes observaciones. La estructura metálica se encuentra en buen estado, sin signos evidentes de deterioro significativo. La losa de concreto del tablero muestra evidencia de humedad debido a la ausencia de goteros, pero no se observa descascaramiento del concreto por corrosión del acero que la refuerza. Las vigas principales muestran placas soldadas en los patines, evidencia de un reforzamiento. En las vigas principales no se observan deformaciones y deflexiones pronunciadas perceptibles a simple vista. Las conclusiones son parte de lo expresado en el qué hacer, en donde se recomienda evaluar las causas del estado de los apoyos y de la abertura a la junta del tablero, con las siguientes acciones. Efectuar un estudio topográfico con niveles, distancias y plomos, acompañado de una inspección rigurosa por parte de un ingeniero estructural y de un geotecnista. Efectuar un comparativo con registros históricos. Llevar a cabo un monitoreo de movimientos de los estribos y de los rodillos. Efectuar una evaluación de toda la estructura del puente y una inspección de placas y rodillos. Producto de esta evaluación, se podría requerir un estudio de suelos, para recomendar el refuerzo de los estribos. Teniendo en cuenta la importancia del puente, y aún en la condición en que después del estudio se concluya su cierre definitivo, no se debe permitir su colapso súbito y por consiguiente es imperativo evitar el desplazamiento de los rodillos, por lo cual una opción es ampliar los asientos con ménsulas metálicas. Nota de responsabilidad. La presente evaluación ha sido realizada con base en una inspección visual y criterios técnicos generales disponibles al momento de su elaboración. Las observaciones y recomendaciones contenidas en este documento representan una opinión profesional de carácter preliminar y no deben considerarse como un diagnóstico definitivo ni sustituyen una evaluación estructural exhaustiva realizada en condiciones controladas y con estudios complementarios. Los autores no asumen responsabilidad por decisiones que se tomen exclusivamente con base en este informe, sin la verificación adicional por parte de profesionales competentes ni la ejecución de los estudios requeridos para confirmar la información aquí consignada.